Bueno, voy a terminar esta actividad y miramos sus respuestas y a partir de allí compartimos inquietudes. Entonces, la primera pregunta es el preprocesamiento para resolver un CCP es necesario para, pero digamos que esa pregunta está muy relacionada con esto que llaman el framework básico para programación por restricciones. Entonces, aquí dice que resolver un CSP, ¿en qué consiste? Entonces, consiste en hacer este while. Entonces, ese while, ¿qué es lo que hace? Dice, mientras, mientras toque continuar y no estemos felices, entonces hay que hacer cosas. Lo primero, preprocesar. Entonces, esta primera pregunta tiene que ver con preprocesar. ¿Cierto? Bien. Luego hay que propagar. Deberá haber unas preguntas que tienen que ver con propagación. Luego hay una pregunta, luego dice, si no somos felices. No ser felices tiene que ver con qué quiero hacer. Quiero encontrar una respuesta, quiero encontrar todas las respuestas, quiero encontrar la mejor respuesta. Qué quiero hacer? Entonces, no ser felices, no he terminado de hacer lo que quiero hacer. Si tenía que encontrar una respuesta y ya la encontré, pues ya soy feliz. Si tenía que encontrar todas y llevo unas, pero no todas, pues todavía no soy feliz. Eso es lo que decía el not happy, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, si todavía no he terminado, entonces, si estoy en una forma atómica de mi problema, entonces digo, hay que acabar porque no hay nada más que hacer. Pero si no estoy en una forma atómica de mi problema, quiere decir que mi problema todavía puedo continuar haciendo cosas, entonces ya había propagado, ahora voy a distribuir, eso es lo que llaman el split. El split es partir el problema en dos, que es lo que hemos llamado nosotros distribuir o buscar, partir el problema en dos y proceder por casos. ¿Qué significa proceder por casos? El caso 1, el caso 2, recoger las soluciones de los dos y entregar el conjunto de soluciones, ¿de acuerdo? O sea que esto que está escrito aquí como en forma imperativa, es lo que nosotros hemos descrito en la clase pasada y antepasada, que es la programación por restricciones, que es propagar y distribuir. Propagar y distribuir, que va creando ese arbolito que vimos la semana pasada, y eso es lo que es programación por restricciones. Entonces, eso es lo que llaman el marco básico. ¿Qué hay en el marco básico? Pues saber que no hemos terminado, saber que podemos, que antes de empezar cualquier cosa hay que preprocesar porque vamos a ver por qué hay que procesar, que hay que propagar y que luego de propagar hay que distribuir. Eso es lo que hay que hacer, eso es programar por restricciones. Entonces, la primera pregunta era, ¿el preprocesamiento para resolver un CSP es necesario para? Entonces, agregar valores de los dominios de las variables. ¿Qué dicen ustedes? No, ¿cierto? Para llevar el CSP a una forma sintáctica deseada. Entonces, eso es ejecutar búsqueda con backtracking. No. O para eliminar valores de los dominios de variables tampoco. Entonces, ¿para qué es preprocesar? Porque muchas veces, ahora 85%, pero hay dos que contestaron con backtracking o eliminar valores de los dominios de las variables. No, preprocesar lo único que quiere es, típicamente uno aquí va a tener solvers, y hay un solver especializado, por decir algo, en ecuaciones lineales. Pero cuando dice ecuación lineal, dice la ecuación lineal se escribe de esta manera. Y a uno le da una ecuación lineal que no está escrita de esa manera, entonces no tiene que preprocesarla para llevarla a la forma en que se la piden. ¿Sí? O sea, preprocesar es poner las cosas como las necesita el solver. Normalmente es sintáctico el asunto, no es más que sintáctico. Llevar al CSP a una forma sintáctica deseada para poder empezar a usar el solver. Para eso es preprocesar. Muy bien. Segunda parte, en un CSP se puede buscar una solución, todas las soluciones, una forma resuelta para generar todas las soluciones, la mejor solución, determinar que no existe solución. Entonces, sus respuestas fueron, bueno, la mejor solución. En un CSP no se busca la mejor solución. La mejor solución se busca ¿dónde? En los COPs, en los problemas de optimización. Entonces, digamos que los problemas de optimización también son CSPs, pero es en los que uno busca la mejor solución.
En los otros uno busca es una solución o todas las soluciones, pero no la mejor con ningún criterio, porque solo en las que hay que optimizar se busca la mejor con un criterio. ¿Listo? Digamos que ahí cayeron varios, pero pues no es grave, simplemente me imagino que supusieron que un COP era también un CSP, pero no, lo estamos distinguiendo. La tercera, en un COP se busca. Entonces, aquí sí, TIN, la mejor solución, no una solución. O sea, sí es verdad que un COP da una solución, ¿cierto? Pero es la mejor, no una cualquiera. ¿Sí? De pronto aquí tendría que poner una solución cualquiera para que la persona no la escogiera, porque es verdad que el COP busca una solución. ¿Sí? Bien. Pero aquí no hay problemas entonces. Siguiente, entre las heurísticas de búsqueda para resolver CSP se encuentran. ¿Qué son esas heurísticas de búsqueda? Entonces, antes de ir a ver las respuestas aquí. Entonces, aquí fueron, en estos videos fueron diciendo, preprocesar, ¿qué significa? Entonces, por ejemplo, llevar una ecuación que tenía variables repetidas a una forma en la que no hay variables repetidas. Entonces, esa es la forma sintáctica deseada. ¿Qué significaba feliz? Ya les dijimos qué significaba feliz. Bien. ¿Qué significaba split? Entonces dice, usted puede partir un dominio ¿qué digo? Partir un dominio en dos, como X es igual a un elemento o X está en el dominio menor de ese elemento, o etiquetarlo con cada uno de los posibles valores, o hacer como una bisección del dominio en dos, la primera parte del dominio y la segunda parte del dominio, y partirlo en dos. Eso es lo que llamaban ahí split. O también a veces split, partir una restricción, sobre todo las disyuntivas, que uno tiene o esto, entonces uno dice, busco por un lado con la primera y busco por un lado con la segunda, por lo que es uno, ¿sí? O cuando las restricciones están en forma compuesta con valor absoluto de X es igual a, entonces termino partiéndolo en o da A o da menos A y busco soluciones por un lado y busco soluciones por el otro, ¿cierto? Bueno, eso es lo que es partir una restricción. Y el efecto del split es que un problema se vuelve en varios problemas. Y varios problemas en paralelo, digamos, o por aparte, que la unión de ellos da la solución al problema original. ¿Cierto? Bien. Eh, Y luego le dicen, bueno, pero ¿cómo hago para partir con una restricción? Entonces le dicen, típicamente hay unas heurísticas para partir con restricciones. Entonces, la primera heurística dice, bueno, ¿cuál variable uso para crear una restricción nueva? Se llama el variable to choose, escoger una variable. Esa es una heurística. Ahora, una vez yo escojo una variable, la X, bueno, entonces, ¿qué valor, qué restricción creo? Entonces, típicamente uno dice X igual al mínimo o X diferente del mínimo. Si el dominio era del 1 al 10, digo X igual a 1 o X diferente de 1. O puede hacer con el máximo, X igual a 10 y X diferente de 10. O sea, siempre parto con una y la negación, ¿cierto? Y también podría inventarme una restricción para partir, pero entonces esas las dos típicas son estas dos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno dice, escojo la variable que aparezca en más restricciones. La variable que aparece en 18 restricciones la prefiero sobre una que aparece en 2 restricciones. Entonces, digo, primero utilizo esa variable para distribuir, ¿cierto? Y en value to choose, valores para escoger, digo, si es una variable que tiene un intervalo entero, entonces digo, bueno, escojo el de la mitad. Eso es X igual a la mitad o X diferente del de la mitad. Bueno, hay muchas maneras de escoger esas cosas y eso es lo que llaman selección de variables y selección de valores, ¿cierto? Que eso es lo que hacen las estrategias de búsqueda. ¿Sí? Selección de variables y selección de valores. No hacen selección de función objetivo porque la función objetivo no se selecciona, esa viene definida. Y, y además eso es no son los CSP, sino los COPs, en los de optimización. Y no, las heurísticas no son para propagar. La propagación se hace por medio de cada restricción. Cada restricción se convierte en un propagador. Pero ellas no son heurísticas. Todo restricción es un propagador. ¿Listo? Después entonces dicen, ¿eso backtracking qué es? Entonces cuando hicimos, después aparecieron los COPs, creo. Ah, bueno, entonces después era proceder por casos. Proceder por casos es explorar el árbol.
a izquierda, a derecha. Entonces se puede hacer haciendo backtracking, se puede hacer haciendo branch and bound, se puede combinar esto con propagación, o se puede hacer lo que llaman backtracking. O sea, hay muchas maneras de hacer el árbol de búsqueda, ¿cierto? Entonces aquí empezaron a contar backtracking. ¿Qué es? Pues backtracking es lo que ustedes ya vieron backtracking en alguna parte o en ninguna parte han visto backtracking. Ustedes no han visto IA, ¿cierto? Inteligencia artificial no lo han visto este semestre. Bueno, allí van a ver backtracking. Backtracking es, yo me voy, tengo que tomar una decisión entre varias. Entonces me voy por la de la izquierda, exploro, y cuando falla, entonces me devuelvo y exploro la de la mitad, y cuando falla me devuelvo y exploro la de la derecha, y ya no falla, ya por aquí no hay nada más, me devuelvo y vuelvo y exploro por la mitad. Y eso es backtracking, es ir hacia adelante. Backtracking es hacer como ir hacia atrás teniendo registro de lo que ya he explorado, para no explorar otra vez lo mismo. Entonces voy hacia atrás, o sea, como que voy pisteando para dónde voy y cuando me devuelvo, cuando ya por ahí no puedo ir, me devuelvo y me voy por otro lado. Eso se llama backtracking. Entonces, esa es una estrategia para explorar el árbol de búsqueda. Otra estrategia para explorar el árbol de búsqueda se llama branch and bound, ¿sí? Y entonces, es un backtracking, pero el branch and bound se usa cuando uno optimiza. Entonces, ¿qué hace el branch and bound? Es como un backtracking, pero un poquito más inteligente. Cuando encuentra una solución, como estoy buscando la mejor, entonces digo, ¿cuánto vale la función objetivo de esa solución? Digamos, vale 50. Y estoy buscando, la mejor es, digamos, minimizar. Entonces, en ese momento digo, bueno, ya encontré una, voy a devolverme a buscar otras, pero voy a volver a buscar otras que midan menos de 50, porque estoy minimizando. No me sirve encontrar otra que si 58, 60, porque ya tengo una de 50 y estoy minimizando, no quiero una más grande. Entonces, impongo una restricción adicional que dice, mi función objetivo debe ser menor que 50, además de todo. Entonces, cuando yo me devuelvo a buscar, ya no busco soluciones con valores más grandes o con más pequeños. ¿Mm? Eso es branch and bound. Entonces, voy por la team y cuando encuentro una solución, bound es limitar. Entonces, limito las nuevas soluciones a ser mejores que la anterior. Ese es el bound. ¿Listo? Branch es ramificar. El bound es poner esa restricción adicional para que no busque soluciones, sino soluciones mejores a las que ya llevo, no a la que, no soluciones peores, porque no sirven para nada en una optimización. Eso es branch and bound. Y bueno, después te explico qué era propagar, pero aquí no estamos hablando de propagar. Entonces dice, backtracking se utiliza para COPS y branch and bound para CSPs. Entonces, respuesta, falso, porque el branch and bound es el que es para COPS y backtracking es para PSPs. Pero ojo, algunos se dejaron pescar aquí. ¿Sí? Pero el que es CSPs es backtracking y el que es COPS es branch and bound. Bien. Entonces, yo voy diciendo, pero acuérdense, si ustedes dicen, no, pero no, me pueden preguntar, pero profe, yo como que entendí fue lo siguiente, o pueden volver a los videos a decir, ¿será que yo lo voy bien? Y lo ven bien, para ver cómo es la cosa, ¿cierto? Porque ahí están los videos. Pero pueden interactuar aquí también, no se tienen que quedar callados. Backtracking utiliza una función objetivo. Ya vimos que no, ¿cierto? Que es el branch and bound, utiliza la función objetivo. Pero vean, 36% de ustedes dijeron que sí. ¿Sí? Backtracking, ese backtracking con función objetivo se llama branch and bound. No se llama backtracking. El backtracking es para buscar soluciones que cumplan las restricciones, pero no para que además maximicen o minimicen una función objetivo. Para eso es el branch and bound. Y el otro, bueno, entonces había una noción, bueno, aquí está la noción de propagación, pero ahorita vuelvo a ella. Al principio de las transparencias había una noción de equivalencia. Había unas nociones muy importantes. Bueno, estaba la definición de CSP, eso ya lo habíamos hecho. Eh, pero una muy importante era cuando dos CSPs eran equivalentes. Y se dice que dos CSP son equivalentes si sus soluciones son las mismas, ¿cierto? O sea, sus variables son las mismas y las soluciones son las mismas, ¿cierto? Entonces se dice que dos CSP son equivalentes con respecto a una variable X, ¿cierto?
si las soluciones a P1, cuando las restringo, proyecto a la variable X, son las mismas soluciones del problema P2, solo en la variable X. ¿Sí? Y se dice que la unión de n problemas, m, es equivalente al problema original con respecto a X, si cuando yo miro cuáles son las soluciones de X para el problema original, es la unión de las soluciones de los m subproblemas para cada uno de sus subproblemas. O sea, yo consigo la solución para el problema original a partir de unir las soluciones de los problemas P1 hasta Pm. Con ese concepto de equivalencia, es que ellos después dijeron, bueno, un minuto, es que después, en este marco básico, ellos dicen, hacen ese split, y cuando hacen split dicen proceder por casos, es hacer split, es hacer las nuevas restricciones, hacer el árbol, luego encontrar las soluciones en cada uno de ellos, unirlas y me da la solución del original. Eso está basado en que la solución del problema original es equivalente a los m subproblemas que se crean con split. Entonces, esa noción de equivalencia sirve para justificar que esta cosa funciona. Lo otro que usan aquí es, definen qué significa que una restricción esté resuelta. Pues una restricción está resuelta si, esa es una restricción sobre cada variable. Si cualquier valor de cualquiera de las variables, si cualquier combinación de los valores de las variables, satisface la restricción. Eso es lo que significa C igual a eso. Significa cualquier combinación de variables satisface la restricción. Ahora, un CSP está resuelto si todas las restricciones están resueltas. Esto era una restricción está resuelta. Ahora, un CSP está resuelto si todas las restricciones están resueltas y ningún dominio está vacío. Y un CSP es fallido si contiene la restricción falso. O sea, en alguna parte apareció 3 igual a 2, eso es falso. O apareció alguna cosa que uno puede decir, eso es falso. O sea, eso no puede ser, eso no se puede dar. Entonces, y se dio haciendo las operaciones válidas como split o esas cosas y apareció una cosa falsa. O si algún dominio se volvió vacío. ¿Por qué un dominio se puede volver vacío? Porque un propagador propaga y cuando él propaga, ningún valor de X funciona, entonces la vuelve vacío. Entonces, cuando un dominio volvió vacío es porque un propagador lo volvió vacío. Y si un propagador lo volvió vacío es porque ningún valor de ahí le servía para encontrar solución. Entonces, que el propagador es una está ahí por ser representante de una restricción. Si él vuelve vacío un dominio, es porque él no se puede, esa restricción no se puede satisfacer. Entonces, quiere que el CSP falla. O porque un dominio es vacío, o porque haciendo el trabajo de las restricciones, de partir no sé qué, en algún momento llama restricción falso. Y falso tampoco se puede satisfacer. Entonces, con esos conceptos, sé que diseñaron este framework. Y entonces los problemas que hay ahorita tienen que ver con si entendimos el concepto de equivalencia. Entonces, la primera pregunta que hay aquí es, esta es la 7, verla aquí es B y aquí. Ah, porque yo ya la terminé, ¿cierto? Ah, bueno. Entonces, es que aquí se ve tan feo. Bueno, los siguientes CDP son equivalentes. Entonces, aquí hay un CSP que dice X o Y es igual, es booleano, ¿no? X o Y es igual a Z. X pertenece al dominio de, ya entendí qué fue lo que pasó con estas. Este 7, 8, 9 y 10 deberíamos revisarlos cuando veamos los, los, los ejemplos de hoy. Pues yo sé que ustedes ya contestaron, pero yo vuelvo allá cuando revisemos los ejemplos que tengo que exponer hoy, porque uno de ellos es los booleanos, o sea, todo esto ya estuvo, todo esto ya estuvo, pero hay una cosa que no hay en las preguntas, que es sobre lo que llaman aquí propagación. Entonces, ¿qué es propagar? Entonces, propagar es reducir los dominios o imponer nuevas restricciones manteniendo equivalencia. Eso es propagar, ¿cierto? Y entonces, aquí muestran ejemplos de reducción de dominios. Por ejemplo, si me dicen X es menor que Y yo sabía que X está entre 50 y 200 y entre 0 y 100, puedo decir de una vez, como X es estrictamente menor que y el mayor valor de Y es 100, puedo decir que X es menor que 99. Y por eso puedo cambiar este valor a 99. Y como Y es mayor que X y el valor más pequeño de X es 50, puedo decir que Y o es 51 o más, no puede ser menos.
Entonces, fíjense que eso es lo que se llama reducir un dominio, propagando. Debido a que el propagador dice esto, yo reduzco los dominios. ¿Listo? Y eso es son los ejemplos que hay allí, con X menor que Y, y muestran que uno puede aplicar repetidamente reducción de dominio. En este X menor que Y menor que Z, entonces empieza a aplicar repetidamente la restricción de dominio y llega a reducir el dominio de las tres variables. Eso fue lo más que pudo. También dicen que uno podría reducir restricciones. ¿Qué es reducir restricciones? Por ejemplo, tengo X menor que Y menor que Z, entonces yo digo, uy, yo puedo deducir que X es menor que Z. Entonces, y no me cambia el problema, porque en una solución de X menor que Y menor que Z, siempre X va a ser menor que Z. Entonces, introduzco esa restricción. Eso se llama reducir una restricción, es decir, más que reducirla aquí es deducir una restricción nueva, pero es una reducción, una restricción que se deduce de las anteriores. O sea, no es una restricción que me ocurrió así, sino que realmente no me trae conocimiento nuevo. Pero lo que puede traer es propagación nueva. Entonces, por eso uno la pone. No porque tenga mayor conocimiento, sino porque esa propaga de pronto cosas que la otra no propagaban. ¿Sí? O la otra es deducir, por ejemplo, si yo tengo que C1 o L y C2 o no L son mis restricciones, entonces yo digo, bueno, si C1 o L es una restricción que se tiene que cumplir y C2 o no L es una restricción que tiene que cumplir, entonces yo puedo ver ahí que al final o se cumplirá L o se cumplirá no L. Una de las dos se tendrá que cumplir. Si se cumple L, entonces ya esta restricción se cumple. Entonces me faltaría que se cumpliera C2 para cumplir las dos. Si se cumple no L, ya esta restricción se cumple. Entonces, ¿qué me faltaría? Que se cumpliera C1 para cumplir las dos. O sea, que se cumpla L o se cumpla no L, necesito que se cumpla C1 o C2. Entonces, yo podría decir, cambio estas dos restricciones por esta nueva. Pongo esta nueva. Una de esas dos tiene que ser cierta si las dos de aquí son ciertas. Entonces, añado una nueva restricción y eso es lo que llaman reducir una restricción. Pero de nuevo, es una restricción que yo puedo deducir de las otras dos. O sea, no es una restricción nueva, pero puede que ella puede cosas que la otra no pueda, por sí solitas. Porque aquí estoy mezclando C1 con C2 y aquí estaba C1 solito, aquí estaba C2 solito. Entonces, digamos que esa es la idea ese es el tipo de reglas que podrían introducir nuevas restricciones, pero las nuevas restricciones, el problema nuevo, que es este, es equivalente al problema viejo. Eso es lo más importante, es conservando la equivalencia. El problema nuevo tiene las mismas soluciones que el problema viejo. O sea, yo no me inventé una restricción que me quita soluciones. ¿Sí? Ahora, ninguna restricción pone soluciones tampoco. Porque si estas valían, siguen valiendo aquí abajo luego. Solo hay soluciones. Cada que yo impongo una restricción, o quito o quedan las mismas, pero no puedo poner más soluciones. Eso es lo que tiene que ver con propagación por restricciones y qué más, esto lo vamos a ver después más tarde. Y entonces lo que sigue ahora son unos ejemplos de sistemas de restricciones, unos ejemplos de todo eso con un tipo de restricciones específicas para ver qué es reprocesar, qué es split, qué es con un sistema de restricciones específico. Entonces, lo que yo tengo que hacer hoy